Una de las palabras que probablemente repetimos con mucha frecuencia es la palabra bendición o bendecís. Por eso la reflexión de hoy va enfocada a tratar de responder a esta pregunta. ¿Dios me quiere bendecir? Y para ir hilando los diferentes pensamientos y recordando que estamos haciendo un viaje de Egipto a la tierra de Canaán, la tierra prometida, que es una representación de la vida cristiana. Un día salimos de Egipto, que es símbolo del mundo, para ir a un lugar que Dios tiene preparado para nosotros, donde vamos a encontrar descanso. La fe y la gracia son dos principios necesarios para entrar a la tierra prometida. La fe y la gracia. Y las dos están de alguna manera unidas, no se pueden separar, y es imposible hablar de una sin hablar de la otra. Fe y gracia. Lo importante aquí es que la gracia siempre acompaña a nuestro esfuerzo sincero por hacer lo correcto. Y mientras nosotros continuamos realmente haciendo un esfuerzo por no pecar, la gracia entonces va a estar presente y va a estar activa. Precisamente esta mañana, en el tiempo de estudio con el pastor Goma, estuvimos hablando justamente de esto. Y nos dábamos cuenta que la ley es imposible de cumplir. La ley es un vehículo que Dios utilizó para muchas cosas, para mostrar la naturaleza humana. La ley Dios la utilizó para que nos demos cuenta de cuál es nuestra condición. Y finalmente la ley de una o de otra manera apunta hacia el Señor Jesucristo, que Él sí cumplió toda la ley. Y le agrego un ingrediente a la enseñanza de esta mañana, y es el hecho de hacer el esfuerzo de no pecar. Sabemos que al final probablemente vamos a pecar. No probablemente, al final vamos a pecar. Y ahí es donde viene la gracia de Dios que cubre nuestras deficiencias. Pero Dios quiere ver que nosotros estemos haciendo el esfuerzo por no pecar. Significa que la oportunidad para no pecar siempre estará presente. La Biblia dice que el pecado ya no tiene más autoridad sobre nosotros. De manera que sí, técnicamente podríamos decir, sí es posible vivir sin pecar. Claro, en la experiencia, yo estoy seguro que la tuya y la mía, no lo hemos logrado. Porque el estándar de Dios es cumplir la ley todas las veces, todo el tiempo. Si fallamos a uno de los 613, según algunos estudiosos, algunas de los 613 mandamientos, ya rompimos la ley. Por lo tanto, entonces ya no tendríamos nosotros esa calificación de ser justos por hacer las obras o por hacer el cumplimiento de la ley. Diría yo que ya sea que se trate de un pecado que se comete por primera vez, o bien se trate de una adicción, lo que Dios está esperando es ver en nosotros el esfuerzo para no caer nuevamente en lo mismo. En otras palabras, siempre vamos a tener la oportunidad de alejarnos del pecado, pero es una decisión propia el decidir, el regresar al pecado y correr el peligro de morder el anzuelo que lanza Satanás y quedar atrapados para el resto de nuestros días. Eso se le llama, entre otras cosas, adicción. Leía yo que el fentanilo de uso médico o de uso recreativo es 100 veces más potente que la morfina, es 50 veces más potente que la heroína
Y lo trágico del asunto es que puede causar adicción o muerte con la primera dosis. Así es el pecado, o así es como debemos ver el pecado. Yo no sé si has estado en Las Vegas, yo no he estado en Las Vegas, pero creo que no entraría al uno de los casinos. ¿Por qué? Por temor a que voy a agarrar la moneda de no sé cuánto sea lo que los que han ido a Las Vegas luego me dicen para llevar de esas monedas. No vaya siendo que en la primera moneda que yo le gaste, quede yo pescado al vicio de la apuesta. Porque aquellos que han padecido la adicción de jugar han perdido casas, han perdido automóviles, han perdido matrimonios y familias. Y lo único que se necesita es meter una moneda, jalarle a mugreza y ya quedaste o pudieras quedar atrapado. Una vez que ese deseo ilícito se concreta, entonces produce pecado. Y la pregunta que me debo hacer es, ¿realmente quiero evitar el pecado? ¿Hice algo que realmente no quería hacer? ¿De verdad todos los días me esfuerzo en no pecar? Porque hay una actitud que debemos nosotros guardar en el corazón. Y es que la actitud correcta respecto al pecado es no querer pecar. Y cuando existe ese deseo vivo en nosotros, entonces la gracia de Dios está activa. Porque entonces Dios ve en nuestro corazón que estamos haciendo humanamente nuestro mejor esfuerzo por no pecar. ¿Cuántos de aquí se han puesto un día a dieta? Ay, nanita. No, si ponerse a dieta es re fácil, ¿verdad? La cosa es, a la hora que llego yo al restaurante, yo engordo de ver, de leer en el menú los postres, vaya. Lo tengo que tapar así, ¿no? Y entonces, ¿qué decimos? Una gordita de chicharrón, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué es una gordita? Nada. Nomás que le damos la mordida y resulta que no es una sola la que nos echamos a la boca. Ahora, esta realidad tiene otra cara, que es opuesta, y la persona que no se esfuerza en no pecar, realmente lo que hace es rechazar a Cristo, rechazar su obra redentora que realizó en la cruz por nosotros. Pablo decía en una de sus cartas que ahora que sabemos esta verdad de que la gracia de Dios cubre nuestros pecados, ¿vamos a pecar más para que sobreabunde la gracia? No. Pues entonces es para el otro lado. Entonces voy a hacer todo lo que esté en mis manos por no pecar. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos haciendo cosas, actividades? Estamos con relaciones con algunas personas que sabemos que no debemos estar y ahí estamos. ¿Estoy diciendo la verdad o no? Lo que digas que no, pues sí. Pablo exhortaba a Timoteo diciéndole, esfuérzate para que te puedas presentar delante de Dios y recibir su aprobación. Aquí la clave es esfuérzate. El esfuerzo no es que cierres los dientes. No, es que se vea en la acción que no lo vas a hacer. Yo sé que en todas las casas hay un cajón donde están guardadas las galletas, ¿cómo se llaman? Los chocolates, las pasitas cubiertas, las almendras cubiertas de chocolate, las gomitas, ¿verdad? Pablo diría, no hagas provisión para el pecado. Si está metido en un cajón ahí en tu casa, ¿qué va a pasar? Pues que un día vas a abrir el cajón. Claro que no te vea la señora, pero finalmente, por eso cuando uno está queriendo poner
a dieta y mejorar la salud, cuando va con el nutriólogo, no sé si se han dado cuenta los que han estado a dieta, que la báscula de mi casa peso menos que la báscula de... Qué cosa, ¿verdad? Se usó hace ratito por Raquel la palabra espantados. Tú y yo, por lo general, somos muy espantados, pero el Señor no. Déjame que te dé dos ejemplos. Si un pastor está enredado en una relación homosexual, pero desea con todo su corazón corregir sus acciones inmorales, Jesús le dice, mi gracia es suficiente. Dios no es espantado. Si una persona cristiana ha cometido fraude y está en la cárcel, Jesús le dice, mi gracia es suficiente. Los espantados somos nosotros. Pero ¿de qué nos espantamos si no podemos estar ni siquiera un solo día sin pecar? Miren cómo Pablo les escribe a la iglesia de Corinto. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y está hablando aquí que el Señor le quitara ese aguijón en la carne. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades. Otra de las versiones de la Biblia dice, de buena gana me siento orgulloso de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, ¿qué pasa? Entonces soy fuerte. Cuando a Pablo abrió su corazón a la iglesia de Roma, seguramente 2 o 3 señoras se han de haber espantado. Pablo peca. ¿Ustedes han pensado de Pablo en esos términos? Le abrió su corazón y les dice ahí en el capítulo 7 de Romanos, estoy haciendo las cosas que no quiero hacer. Y al mismo tiempo una parte importante de su testimonio es, pero me empeño en no pecar. Y por eso se avergonzaba porque volvía a pecar a pesar de su esfuerzo. Y la persona que tiene esta actitud, entonces mantiene viva, activa la gracia de Dios. La gracia va a estar presente porque Dios, no porque nos ganamos con el esfuerzo de la gracia, sino que Dios dice, este sí está viviendo en serio lo que dice. Sí quiere bajar de peso, sí quiere dejar el vicio. Y entonces, entonces le concedo mi gracia. ¿Cuántas veces nos pasa que nuestras intenciones son buenas, incluso hasta nobles, pero el resultado de lo que hacemos está muy lejos de lo que nosotros esperamos? ¿Alguna vez han metido la pata hablando y le han dicho a la persona exactamente lo contrario de lo que le querían decir? ¿Verdad? Vamos al funeral y abrazamos a los deudos, le decimos muchas felicidades. Chispas. Hasta en eso nos equivocamos. Ni siquiera podemos mantener nuestra mente enfocada. Pues ¿dónde estás? Si estás engañoso. Guarda esta verdad en tu corazón. Gracia es el maestro que nos enseña a decir no al pecado, no a la inmoralidad. La gracia nos se va enseñando. ¿Qué es entonces la bendición y cómo se obtiene la bendición? ¿Cómo la podemos obtener? Déjenme decirles lo que yo creo acerca de la bendición. No hay nada más valioso para la persona que quede en Cristo que la bendición de Dios. Por eso, de verdad, si no quieres que la persona sea bendecida por Dios, no le digas Dios te bendiga. Guarda esto para cuando realmente lo que deseas sea lo mejor de Dios para esa persona. La bendición de Dios es lo que recibimos como cuando tenemos un encuentro con Cristo.
La bendición es cuando yo tengo un encuentro con el Señor, yo recibo su presencia que me anima más a ser como Jesús. Cuando el Señor nos bendice, nos llena de su gracia, de su bondad, nos acepta, nos perdona, nos aprueba. Todos los atributos de Dios se concentran en el momento que tenemos ese encuentro con el Señor, y no puede evitar Dios que al estar con nosotros nos bendiga de lo que Él es. Por eso, todo lo que es realmente bueno que nosotros pudiéramos desear para nosotros y para las personas que amamos, viene envuelto en la bendición de nuestro Padre Celestial. Por eso yo digo que la bendición es como la lluvia, es una acción continua que cae suavemente en la tierra estéril y la convierte en fértil. Y el hombre es un vaso que recibe este flujo de lo bueno que procede de Dios. La bendición de Dios hace que nuestra vida se convierta en lo que Dios planeó para ti y para mí. Esto es bendición. Lo que mencioné respecto a la bendición de Dios es solamente un botón de muestra de lo que Él nos quiere dar. Pero lo triste es que ni siquiera es la experiencia de la mayoría de nosotros, yo incluido. La realidad es que estamos atados a cadenas que nos esclavizan. Económicamente vivimos de quincena a quincena o de semana a semana. Tratamos de salir de las deudas, pero casi nunca lo logramos. En el matrimonio nos damos por bien servidos si del domingo para el miércoles no me han sacado los ojos. Bueno, no es mi caso. Los hijos que asisten a la escuela no estudian. Las personas que trabajan no hacen de su carrera una verdadera profesión, porque quizá en casa sus padres no les enseñaron con su ejemplo a desempeñarse con los estándares más altos de calidad. Y en cuanto a la salud, parece que de cada semana tenemos un nuevo achaque o algo que va empeorando nuestra condición. Cuando yo oía el testimonio de Raquel, yo decía, chispas, ¿qué estará viviendo Raquel? ¿Cuántos años tienes, hija? 23. Yo ya llegué a los 30. Pero si a los 23 tiene estas cosas tan reales, pues ahora cuando yo me veo al espejo digo, pues no estoy tan mal. Y hay algo que yo me digo a mí mismo y me lo digo todos los días. Yo estoy seguro que Dios quiere y tiene algo mejor para mí. Yo creo que Dios me quiere bendecir de manera abundante. Y también creo que Dios es capaz de bendecirme. ¿Estarías de acuerdo que Dios tiene algo mejor de lo que hoy tienes para ti? ¿Crees que Dios te quiere bendecir y que es capaz de bendecirte? Entonces, ¿por qué la bendición no es una realidad continua en tu vida ni en mi vida? Decía Raquel, Dios tiene planes buenos para mí. Estaba citando al profeta Jeremías capítulo 29. Pero no los siento. Y déjenme decirles una posible causa de por qué no nos sentimos bendecidos. Yo creo que en el fondo creo que ni tú ni yo nos sentimos dignos quizá de recibir lo mejor de Dios. O como fallamos tanto y tan seguido nos sentimos culpables y creemos que no merecemos la bendición de Dios de manera continua y permanente. No la esperamos. Y como pecamos y no cumplimos la parte del pacto, entonces nos sentimos desconectados de la bendición de Dios. Quiero mostrarte en un cuadro, a ver si logro, 3 realidades. La verdad de lo que hice, pues pequé contra Dios. No cumplí la parte del pacto, es decir, no obedecí, no seguí las leyes, no cumplí con mis obligaciones.
y entonces me aparté de Dios. Porque Dios no puede estar donde hay pecado. Esta es la verdad de lo que hice. Si tú estás soltero y tienes relaciones fuera del matrimonio, estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Eso se llama pecado. ¿Sí? ¿Cómo me siento por lo que hice? Bueno, pues resulta que me siento indigno de recibir lo bueno de Dios, culpable de que no pude cumplir con la parte del pacto que me correspondía, y me siento desconectado de Dios. Y aquí está la cosa importante. Pero ¿cómo me debería yo sentir? Por la gracia de Dios. Ahora me doy cuenta que estoy seguro que Él me perdonó, que Él me aceptó y que me bendijo abundantemente. Porque la bendición de Dios, cuando Él habla de bendición en la Escritura, habla siempre en términos pasados. La bendición que ya te di. La tierra de promesa de Canaán, ya te la di. Nada más tienes que ir a poseerla. Ya te la di. Las bendiciones de Dios ya te fueron dadas, ya me fueron dadas. Miren, Dios depositó $100 millones en tu tarjeta de débito. ¿Saben qué es una tarjeta de débito? Esas son de las buenas. La de crédito no es buena. La Miss Becky tiene un depósito de $100 millones en su tarjeta de débito, pero dice, yo me sigo sintiendo pobre. ¿Ya la usaron la tarjeta de débito de Dios? ¿Ya probaron sus bendiciones? ¿Esperan ser bendecidos? No, estamos esperando exactamente lo contrario. Por eso, si nosotros queremos que nuestra vida tenga un cambio, entonces necesitamos cambiar la perspectiva con respecto a la bendición, y cada uno de nosotros tiene que contestar 4 preguntas. ¿Dios me quiere bendecir? ¿Dios es capaz de bendecirme? ¿Qué es la bendición y qué hay en ella? Y si yo califico, si tengo las calificaciones, los atributos para recibir la bendición de Dios. Y vamos con la primera. Y tengo que regresar a los israelitas saliendo de Egipto. ¿Por qué los israelíes, después de salir de Egipto, no se fueron directo y de inmediato a la tierra prometida? Dios les prometió un territorio próspero, sin embargo, ellos eligieron no recibirlo. Si tú y yo queremos disfrutar la tierra prometida y el descanso que el Señor preparó para nosotros, debemos entender lo que significa tener la habilidad para recibir todo lo que viene de parte de Dios. Todo lo que viene de parte de Dios. Yo estoy convencido que a través de la palabra de hoy, tú y yo vamos a encontrar la puerta que hemos estado buscando, y los israelíes y Moisés nos van a ayudar en esta tarea. El momento histórico de esta reflexión es cuando el pueblo de Israel terminó de construir el tabernáculo en el desierto. Había pasado más de un año después de salir de Egipto, y ahora se encontraban en este lugar, en el desierto ¿de qué? En el desierto de Parán. Y ellos iban hacia Canaán. Ahí ven la flecha que los lleva a Canaán. Y después Moisés envió 12 exploradores en una misión de 40 días. Esta tierra prometida es Canaán. Ahí habitan los descendientes del hijo de Cam, el hijo de Noé, y el pueblo de Israel debía eliminar a todas las naciones que vivieran en esa región. Así les dijo el Señor. Esta es la tierra que les di.
ahora vayan y poséenla. Quiere decir que el enemigo habitaba en la tierra donde fluye la leche y la miel. Y al mismo tiempo Canaán es la promesa de Dios. Dios no les aclaró todas estas cosas, pero por eso Dios le dio indicaciones a Moisés de que fueran a explorar la tierra. Fueron a la región para evaluar cómo era Canaán. Ellos debían aprender y conocer la fuerza que tenían los cananeos y cómo eran las ciudades y qué calidad de tierra de cultivo habría en ese lugar. En el plano natural lo que estaban haciendo era muy correcto, pero al mismo tiempo, independientemente de lo que vieran, Dios les prometió a su pueblo que les daría una tierra próspera, sin importar lo que los exploradores encontraran. Nosotros tenemos que aprender a leer las promesas de Dios en el tiempo presente, decir, esto dice el Señor, esta es mi realidad. Poco tiempo atrás Dios humilló al pueblo egipcio, los puso de rodillas delante de Dios. Y esta era otra promesa que Dios había cumplido. Y lo mismo que hizo con los egipcios, lo iba a hacer ahora con los cananeos. En ese instante Dios estaba a punto de dar a los israelíes la tierra prometida. Y lo único que debían de hacer era confiar en el Señor y poseer el territorio que tenían delante de ellos. Los exploradores regresaron con Moisés. ¿Se acuerdan? Iba un explorador por cada tribu, que son 12 tribus. 12 exploradores fueron durante 40 días a revisar Canaán y ver lo que habría en ese sitio. Estaban de acuerdo con Dios que la tierra era extraordinaria. Y 10 de los exploradores se identificaron pusieron sus ojos en la gente que vieron. Decían, ahí habitan los hijos de Anac. Anac es un gigante. Lo que ellos veían eran gigantes. Y sí había gigantes. No todos eran gigantes, pero había gigantes. Pero Caleb, que pertenecía a la misma tribu de Jesús, la tribu de Judá, declaró con firmeza, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podremos conquistarla. Y la respuesta de los exploradores es esta: no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Estos hombres tenían miedo. ¿Sabes qué es temor? Y no me refiero al temor a Dios. Temor es fe en que las cosas van a salir mal. Es fe en que voy a tener yo un mal resultado. ¿Se acuerdan uno de los salmos que dice, ¿qué tiene que ver con los resultados? Espera recibir de parte de Dios un buen resultado. No temeré un mal que no. Hay un pasaje que dice no temer. Otra vez, voz alta, Becky. No temeré recibir malas noticias. Cuando tú vas al médico y te pide que hagas exámenes, vayas al laboratorio y te hagas aquí, de allá y demás, ¿qué esperas? ¿No? Te duele la rodilla, o te sientes una bolita en quién sabe dónde, y es cáncer terminal, ¿no? ¿Por qué siempre vamos allá? Haces un examen en la escuela y ¿qué esperas el día de las calificaciones? Volar. Ya se me quitó el temor a las malas calificaciones. Siempre las tuve. El reverso de la moneda al temor es la fe, que es creer
que todo lo puedo porque creo y confío en Cristo. Tengo fe que el Señor me da la fortaleza que necesito para salir victorioso. Porque Pablo decía, inspirado por el Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No tengo trabajo. En la siguiente entrevista voy a quedar contratado. Ese dolor, Raquel, se va para afuera. Esa tristeza se va también para afuera. Y entonces empezamos nosotros a hacer un cambio a nivel de nuestro corazón. Los 10 exploradores no tenían fe en Dios. Lo que ellos hicieron fue propagar miedo y duda en la nación. El mensaje de sus labios era el siguiente: al lado de ellos, nosotros nos sentimos como grillos, y así nos miraban ellos. ¿Cuál los miraban? Ni siquiera se acercaron. Al escuchar las malas noticias, naturalmente el pueblo de Dios empezó a murmurar contra Moisés y contra Aarón, y deseaban regresar a Egipto. Y de paso planearon lapidar a sus líderes. A veces este pasaje se nos pasa en la lectura, pero es bien importante recordarlo. Sin embargo, toda la comunidad de hebreos, de judíos, comenzó a decir que apedraran a Josué y a Caleb. Y dice: entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Te digo una cosa, ¿sabes quién defiende a los pastores cuando tú los criticas? Cuando tú hablas mal de ellos, la presencia gloriosa de Dios. No hables mal de tus pastores. Ninguno de nosotros. No seas como el pueblo de Israel, que tuvo que venir la gloriosa presencia de Dios para que aquellos criticones se callaran la boca. El plan de Dios iba a tiempo. ¿Sabes? Muchos cristianos escuchan con interés el mensaje de la tierra prometida, pero cuando llegan a ese punto de cruzar el río Jordán, se paralizan y dicen: no, si caigo en este río me voy a ahogar. ¿Y sabes por qué se paralizan? Porque responden equivocadamente a estas 4 preguntas que te decía yo hace unos instantes. Ellos están seguros que Dios no los quiere bendecir, que Dios no es capaz de bendecirnos, que la verdad de la bendición no existe, y por supuesto yo no califico para ser bendecido. Cuando hay duda, cuando hay desconocimiento de Dios, por lo general la persona se enoja mucho y se desanima. Se enoja con cualquiera que le hable de la tierra prometida y de las abundantes bendiciones de Dios, y se enoja más cuando ve que una persona sí llegó a la tierra prometida y él o ella no llegó. ¿Sabes cómo se llama eso? Envidia. ¿Cómo te sentirías si el próximo domingo me ves llegar en un Rolls Royce manejado por mi mismo chofer de siempre? ¿Qué pensarías? No, eso de ser pastor sí funciona. Sí deja. Hasta lo que no comemos nos hace daño. Entonces, nosotros tenemos que creer esto o responder a esto. ¿Cómo crees que el Señor se siente cuando nosotros dudamos de la verdad de su palabra? Porque Dios les dijo: posean la tierra, pasen y tómenla. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros dudamos de la verdad de su palabra y vemos las promesas de Dios escritas en la Biblia y nosotros le decimos: eso no es para mí? ¿Saben cómo Dios se siente? Se siente rechazado. Dice el libro de Números: y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Otras traducciones dicen: ¿hasta cuándo me rechazará o me provocará este pueblo
nunca me creerán, nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Y luego se dirigió a Moisés y le dijo: te voy a convertir a ti, Moisés, en una nación grande y más poderosa que ellos. Dios estaba enojado. Y en ese momento Moisés interviene como sacerdote del pueblo y le pide al Señor que sea clemente y que tenga misericordia de su pueblo. Pero ¿saben? Dios mostró sus emociones santas, la ira santa de Dios, y permitió que Moisés actuara como Cristo, como ese mediador. Dios intervino mediando por Israel y Dios no destruyó a su pueblo. Este era un acto maravilloso de la misericordia y de la gracia de Dios. Y hoy Jesús está delante del Padre para interceder y defendernos de Satanás, que es el incriminador. Y viene con acusaciones, y cada vez que dice algo que tú hiciste o que yo hice, Jesús responde: yo morí por él, Padre, yo morí por ella. Y ahí entonces la gracia de Dios viene y nos cubre. ¿Qué consecuencias tiene no creer la palabra de Dios? ¿Qué consecuencias tiene no creer las promesas de Dios? Mira, no entrarán a ocupar la tierra que yo les juré darles. De 2 millones de personas, no sabemos cuántos, pero entró Josué, Caleb y todos los menores de 20 años. Y los demás, que yo supongo que han de haber sido 1 millón y cacho cuando menos, murieron en el desierto por no creer la palabra de Dios, por no confiar en que Dios bendice. Y Dios se enojó tanto que declaró que esa generación que no le creyó no entraría a la tierra prometida. A lo mejor tú estás diciendo: bueno, ¿por qué tanto enojo? ¿Fue porque la gente quería más de lo que Dios estaba dispuesto a dar? ¿O era porque la gente recibía menos de lo que Dios estaba dispuesto a dar? Y la respuesta correcta es que Dios se enojó porque la gente quería menos de lo que Él les quería dar. Y yo no sé si esta palabra es para ti o es para ti. Pero el hecho que tú te sientas que no estás siendo bendecido, tú estás rechazando a Dios. Y pudiera decir Dios: pero si yo le quiero dar todas las cosas buenas, esa lluvia que viene finito del cielo y viene a tierras estériles y las hace fructíferas, esa es la bendición de Dios. Si tú no crees en las bendiciones de Dios, quizá un día descubras que Dios está enojado contigo. Y eso puede ser muy grave. No seas como Esaú, que despreció la bendición del hijo primogénito. Bendecir significa que Dios nos imparte un favor sobrenatural. Cuando le pedimos al Señor que nos bendiga, le pedimos que nos dé lo que nosotros no nos podemos dar. Y Dios desea bendecirte. Esa es la posición en la que Dios te quiere ver, no en la posición en la que hoy tú te encuentras. En los días de Jesús, el estanque de Betesda en Jerusalén era un sitio muy concurrido. El nombre Betesda significa casa de misericordia y bondad. Y este sitio debía ser un lugar de bendición y por eso atraía a muchas personas. Narra la Escritura que en una fiesta judía Jesús subió a Jerusalén y en la ciudad, cerca de la puerta llamada de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda. Y en ese lugar se reunían una multitud de enfermos y ciegos y cojos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara
Y esa era la señal de que un ángel había descendido. Y el primero que se metiera al agua sanaba de cualquier enfermedad que tuviera. Pero eso era lo que la gente decía. No había ángel que bajara y agitara las aguas. ¿Han oído esa expresión? Dicen, pues dicen que cuando se agita el agua es porque viene un ángel. Y el primero que se meta queda sano. Y la escritura narra que ahí había un hombre enfermo que regularmente lo llevaban al estanque porque no podía llegar por su propio pie. Y lo venía haciendo desde hacía 38 años. 38 años son 13,870 días del mismo dolor y de la misma miseria. Y es probable que la fe en el Mesías que esperaban estaba más deteriorada que la salud de su propio cuerpo. Si hubiera sido cierto lo que decían del ángel y el movimiento del agua, de cualquier manera este hombre estaba lisiado y no se podía meter. Ponte en su lugar por un instante. ¿Cómo te sentirías? Y a lo mejor tú le dirías al Señor, no vaya a ser que repita palabras que tú hayas dicho. ¿Por qué estoy en esta situación, Señor? ¿Por qué bendices a otros y no a mí? Y las palabras de Jesús al paralítico a mí siempre me han sorprendido. Dice que cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre se parece a muchas personas que yo conozco. Dios les pregunta, ¿quieres ser bendecida? Y la respuesta es, llevo muchos años atorado. No, la pregunta es si quieres ser bendecido. Y tú dices, es que yo nunca soy bendecido. Quizá no soy digno de la bendición de Dios. ¿Han oído alguno que dice cuando vas entrando por el umbral de su casa y dice, pasa a tu humilde casa? Viven en el Pedregal. Son 3 pisos, 6 carros afuera, 2 choferes, un helicóptero. Y dice, pasa a tu humilde casa. No hay una sola persona en este lugar que no haya sido bendecida por Dios. No hay una. Te quiero dar un consejo. Guarda este pensamiento en tu corazón. Tú eres un hijo de Dios por su elección. Tú no fuiste a buscar a Jesús, Jesús te vino a buscar a ti. Y cuando tú creíste en Jesucristo para salvación y fuiste hecho hijo de Dios, fue por la obra del Espíritu Santo, no fue porque tú tuviste no sé qué en tu corazón para creer. Ni siquiera eso podemos. Dios te rescató de la muerte para que vivas bendecido. Esa es una de las razones por las que estamos aquí en la tierra todavía, porque Dios nos quiere seguir bendiciendo. Bueno, para aquellos que están dispuestos a recibir la bendición de Dios. Pero a lo mejor algunos aquí se parecen a aquellos de los exploradores, 10 de los exploradores, que nada más ven los gigantones de problemas que tienen y ven las deudas enormes que nunca van a poder acabar de pagar ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus tataranietos, y que no consiguen trabajo, y que la señora hasta lo que cocina te hace daño, que no es mi caso. Y decimos, ¿y cuándo Dios me va a bendecir? Si tú quieres recibir la bendición de Dios, ponte de pie.
Hay un mensaje de Dios para ti en esta hora. Tú decidiste creer en Cristo por encima de las circunstancias. Por lo tanto, la prosperidad que viene de Dios alcanzará para ti y para todos los que habitan a tu alrededor. Aún los medios que empleas para tu trabajo serán más eficientes y tus utilidades irán en aumento. La vida de Dios y su Espíritu van a correr como ríos de torrentes de agua viva en la cima, en las planicies y en los valles de tu vida. Tú le has dado al Señor el primer lugar de tu vida, por lo tanto serás productivo y eficiente como nunca antes habías sido. En el nombre de Cristo yo declaro que tienes tierra fértil. Tu trabajo es fértil, tu ministerio es fértil, tu matrimonio es fértil, tu familia es fértil y toda tu vida y todo lo que haces es para agradar a Dios y también es para tu propio deleite. A partir de hoy, dice el Señor, todo es diferente. Mientras tú siembras, Dios te bendecirá con lluvia. Habrá cosechas abundantes y pastizales para tus animales. Y además el Señor te sana de todas tus dolencias y de todas tus enfermedades, porque lo decimos y lo proclamamos y lo declaramos en el nombre que tiene poder sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús. Amén. Levante la mano el que recibió la bendición de Dios. Dios los bendiga.